Pues, mm, básicamente en lo que en lo que me quedé en la clase pasada es, ya vimos, bueno, a ver cómo lo digo. Vamos a volver a empezar, ¿no? Lo que sucede, o lo que se supone que bueno, lo que estábamos viendo como en las clases pasadas, que son 15, 17 y 18 de octubre de la semana pasada, es decir, viernes de la semana pasada. Pues vimos más o menos un repaso de todo lo que se supone que son como los puntos que les hice una encuesta, ¿no? No sé si se acuerdan, pero les hice una encuesta, ah, pues sí, como en el grupo de WhatsApp, ¿no? En el de WhatsApp. Y en ese, pues les preguntaba, pues varias cosas que ya deberían de saber, ¿no? Uno de esos era condicionales, los forward, este, lo que son la indentación, funciones en general, cómo crear funciones, ¿no? También leer error, usar try except. Bueno, ya aquí solo estoy listando, ¿no? Pero el tema es que donde más fallaban era justo try except, importación de librerías, completa, parcial y con alias, y también las funciones que son las funciones avanzadas, de hecho, los que son las funciones de menú, lo que son las funciones recursivas. Ya. Las funciones avanzadas son las funciones recursivas, las funciones, pues aquí están, ¿no? Para que las vuelva a leer desde ese lado. Funciones anónimas, recursivas y de menú. Esas son como las funciones avanzadas, ¿no? Las más sencillas de estas son las funciones de menú. La verdad son las más sencillas. Y las más complejas, difíciles y extrañas son las funciones anónimas y recursivas, ¿no? Ahí no espero que puedan ocuparla, no lo enseñé de forma de que puedan ocuparlo y crear sus propias funciones recursivas, pero existen, ¿no? Existen y estoy casi seguro de que las pueden ocupar. Estoy, de hecho, muy seguro de que las pueden ocupar. Lo sé también, yo sé que sí lo pueden ocupar porque hace poquito yo, de hecho, me encontré una cosa que se llama LeetCode y aquí básicamente es una página como pues para que tú hagas sus problemas y todo, ¿no? Bueno, como que le practiques a hacer problemas. Y justo el primero. Aquí te da problemas, ¿no? En Python. Y te da el problema del día, etc., ¿no? Te dice la dificultad, la aceptación, etcétera, ¿no? Y pues yo literalmente solo he hecho estos dos, pero pues vemos que aquí hay 951, ¿no? Pero bueno, el tema es que si yo intento uno, por ejemplo, si intento el primerito, son relativamente avanzados, ¿no? O sea, la verdad es que sí están pesados, no les voy a mentir, sí están pesados un poco. Entonces, si no lo saben como completamente Python, pues es probable que no lo puedan hacer de la forma más óptima, más rápida, etcétera, ¿no? Pero bueno, este era uno y este no es el que quería, era este. Este, por ejemplo, ajá, de hecho, vámonos, sign in, creo que soy set value, ¿de acuerdo? Ujú. Y aquí, por ejemplo, me puedo ir a mi perfil, mis submissions, y está bien feo, pero aquí me voy a uno de estos. No, eso no. Mm, bueno, este no era, pero uno de estos, pues. Mm, este estaba más o menos. No, pero este no era. I need wrong answer. Creo que era este. Es que lo entregué varias veces. Es como, bueno.
Supongo que entienden que una sí, hay muchas formas de resolver un mismo problema, ¿no? Entonces, pues yo obviamente no me quedé con una sola solución. Dije: "Ah, pues vamos a resolverlo varias veces", ¿no? Entre comillas. Entonces, pues sí, lo intenté varias veces, lo entregué varias veces y, pues, cada una tiene sus características, ¿no? Cada una tiene sus formas. Pero bueno, el tema es que básicamente aquí te dicen: "Ah, pues tienes una lista", ¿no? Pero los números están es una lista como especial, una forma de lista muy especial, ¿no? El tema es que tienes que sumarlos, ¿no? Estos son esto es un número, pero está al revés, ¿no? 243 en realidad es 342 y este otro número en realidad es 465. Entonces, la suma de esos 2 números es aquí, ¿no? 342 más 465 es igual a 807. Tienes que regresarlo igual, pero de la misma forma, un 708, ¿no? Al revés. Eh, pero no son listas, les recuerdo. Esto sería como la forma fácil de leerlo, pero no son listas, son otro tipo de cosas. Entonces, tienes que hacerlo en ese formato de tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que para resolverlo, yo ocupé precisamente una recursividad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tengo aquí la definición, add to numbers, tengo la definición, tengo aquí la definición de la propia función y dentro de la función estoy ocupando a sí mismo, ¿no? Esta es la función, estoy llamando a la función una y otra vez, ¿no? Estoy llamándola 3 veces dentro de la propia función. Entonces, aquí, pues, les puedo decir directamente que sí se ocupa, sí existe, sí se puede usar, y ese es un ejemplo, ¿no? Esa es una solución de un problema. Entonces, así, pues sí, directamente sí se puede ocupar, pero existen otras soluciones. Obviamente, de nuevo, existen varias soluciones para el mismo problema. Entonces, así como yo ocupé un código recursivo, es complejo, que tal vez le encuentras un gusto porque dices: "Ah, es que está bonito", ¿no? O se ve como muy complejo y, pues, se ve bonito. Pero, pues, no siempre lo más complejo es lo mejor, ¿no? Entonces, digo yo solo con las funciones avanzadas, funcionan, son útiles, pero si existe una forma más sencilla de hacerlo, es mejor, directamente. Ajá. Bueno, eso vimos en el capítulo 6 las funciones avanzadas, que son, lo que son las funciones de menú, las recursivas y las anónimas. Y, falta, bueno, también vieron crear clases sencillas, ¿no? De hecho, una parte que se me hace muy raro que no pudieron contestar o muy pocos contestaron, o sea, de 20 solo 8 sé diferenciar entre listas, tuplas, sets, diccionarios, y sé que estos son objetos iterables. Eso se me hizo muy raro porque, de nuevo, en el capítulo número 5 solamente se ve eso. Bueno, librerías además, ¿no? Pero en el capítulo 5 se destinó básicamente todo mi capítulo 5 a mostrar la diferencia entre todos esos objetos, ¿no? Y pues lo vamos a decir de nuevo. Una lista, vamos a decir que es la básica, ¿no? Una tupla es un objeto, es una lista básicamente, pero no editable. Es decir, una vez que se crea una tupla, ya no se puede editar, ¿no? Un set o un conjunto es igual una lista, pero con la diferencia de que no permite datos repetidos y no tiene un orden, es decir, no tiene un índice, ¿no? No se puede acceder a los elementos de forma indizada o por índice. Un diccionario es una versión avanzada de una lista, básicamente es una versión avanzada de una lista, y es que tú no solo puedes agregar valores, también puedes agregar los índices, puedes especificar los índices de cada valor, ¿no? Entonces, es la mayor diferencia. Obviamente, no es un puedes, ¿no? Un diccionario no es un puedes, es un tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que a fuerzas especificar la, el índice, ¿no? El índice para cada valor. Y todos estos son objetos iterables, como les dije, todos son básicamente de una lista y una lista es un objeto iterable, por lo tanto, todos los demás que deriven de una lista, pues también son objetos iterables, ¿no? Bueno, entonces eso es. Y las diferencias, pues ya se las dije, ¿no? Las diferencias son una lista, pero tal, ¿no? Esa es la diferencia entre los cuatro objetos. Y instalación e importación, a mí también se me hizo muy raro que no se lo supieran. Son solo las librerías, literalmente. Aquí es todo bueno, no todo un capítulo, pero toda una sección de cómo importar, de cómo hacer importación parcial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
Ya pasamos esto. Todo el capítulo son 108 celdas, pero pues bueno, no importa, ¿no? Y en la clase pasada, es decir, el viernes pasado, vimos funciones anónimas, recursivas y de menú otra vez. Y vimos las clases, lo que tienen las clases. Y de hecho, el profesor me pidió que volviera a explicar esto. Bueno, que explicara, pero pues, supongo que él no está al tanto, que yo ya lo expliqué. Pero bueno, vamos a volverlo a decir. Una clase, básicamente, como lo ha dicho el profesor, como lo he dicho yo, y como todo el mundo seguramente lo ve, es que es un molde, ¿no? Una clase es básicamente un tipo de dato. Una clase es la forma en la que se comporta todos los objetos que le pertenecen, ¿no? Es la forma en la que se van a comportar, ¿no? Una persona, por muy diferente que sea, sigue siendo una persona, ¿no? Se sigue caracterizando como una persona. Hace 50 años, en este caso, un hombre, por ejemplo, bueno, vamos a otro ejemplo, ¿no? Este, un libro, por ejemplo, un libro puede tener distintos títulos, puede tener distinta cantidad de hojas, puede tener distinta tipografía, puede tener distinto género, director, bueno, digo, autor, editorial, etcétera, 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 pero pues sigue siendo un libro, ¿no? Después de todo, sigue siendo un libro. Entonces, existen características que definen como tal al libro, ¿no? Aunque la característica varíe, la definición de existe esa característica para tal objeto es la que lo hace ese objeto, ¿no? Y de hecho, esa frase que les acabo de decir ya está medio usada, medio como documentada, y me la encontré aquí, ¿no? Duck typing. Y básicamente el duck typing lo que dice es como, mira, si hace quack como un pato y camina como un pato, pues es muy probable que sea un pato, ¿no? Entonces, así le puedes hacer. Básicamente puedes decir, oye, pues es que esta cosa tal vez no se llama pato, tal vez no es un pato, pero pues es muy similar y actúa extremadamente igual o muy parecido, pues ya, ¿no? O sea, ¿qué me afecta en suponer que es un pato? Pues ya, simplemente eso, ¿no? Puedo decir, ok, esta cosa mide 3 metros, pesa 500 kilos, pero hace exactamente las mismas características que hace un pato, pues voy a suponer que es un pato, ¿no? Ya, directamente. Eso es lo que significa más o menos una clase, ¿no? Se actúa, es perteneciente a las mismas características, se rige bajo las mismas características, entonces es de ese tipo, ¿no? Es de esa clase y ya, ¿no? Entonces, nosotros podemos crear nuestras propias clases, ¿no? Nuestras propias características sobre las que se rige un objeto. Y para eso, pues necesitamos dos cosas. Uno, el nombre de la clase. Y dos, el init, ¿vale? Un init lo que hace es un constructor. Un init lo que hace es como, estas son las características que todos los objetos que pertenecen a la clase van a compartir, ¿ok? ¿Qué significa? Si yo de la nada tengo un perro, ¿no? Yo tengo un perro y digo, ok, voy a crear otro perro. ¿Por qué? Porque soy Dios y puedo crear perros. Y digo, ok, vamos a crearnos otro perro. Pues el perro a fuerzas, debe de tener características que tal vez no coincidan, o sea, no son las mismas que las de otro perro, pero debe de al menos tener un espacio para esas características, ¿no? ¿Qué significa? Un perro a fuerzas, debe de tener un dueño, por ejemplo, ¿no? Bueno, tal vez si es callejero, pues, no tanto, ¿no? Pero a lo mejor un perro debe de tener una altura, ¿no? O sea, es una característica que todos los perros deben de tener, ¿no? O puedes medir, ¿no? En todos los perros. Tal vez no sabes qué altura tienen todos los perros, pero sí sabes que todos los perros tienen una altura, al menos una, ¿no? Tal vez que tienen un peso, que tienen una raza, que tienen un color o varios colores, ¿no? Que tienen, no sé, un lugar de vivienda. Tal vez viven en la calle, sí, pero viven en el mismo lugar. O puede cambiar, ¿no? También puede cambiar ese objeto, o bueno, esa característica, pero el tema es que tiene la característica, ¿no? Puedes tú conseguir su característica. Entonces, eso es un constructor, básicamente es genero los espacios sobre los cuales voy a guardar la información, ¿no?
y la información es así, ya varía, lo que tú quieras, ¿no? Varía sobre lo que a ti se te antoja. Este método se llama Dunder Method, de hecho, o método mágico. Ujú. Un método mágico, básicamente son esos que incluyen un guión bajo, doble guión bajo antes y después, ¿ok? De la función. Los Dunder Method los métodos mágicos son funciones muy especiales. Son funciones que trabajan de forma súper básica. O sea, como que imagínense que, pues yo lo que hice el ejemplo, la clase pasada es, existen lenguajes muy, muy lenguaje máquina, ¿no? Hay lenguajes máquina y lenguajes mucho más coloquiales, vamos a llamarlos, ¿no? Mucho más entendibles por el humano. El lenguaje natural, como me estoy comunicando con ustedes, es un lenguaje humano, es español, ¿no? Es un lenguaje que cualquiera puede aprender, entre comillas. Pero a ver, háblale con ceros y unos a una persona, te va a decir, oye, eso no lo entiendo, ¿no? Pero una máquina sí. Una máquina entiende ceros y unos y perfectamente, ¿no? Pero entonces existen lenguajes entre lenguaje humano y lenguaje máquina. Existen lenguajes que están más o menos en una escala por ahí, y, por ejemplo, uno muy cercano al lenguaje humano, pues es Python, ¿no? Está más o menos cercano al lenguaje humano. ¿Por qué? Porque dice def, eso es definición, self es uno mismo, o sea, como que habla en inglés un poquito, ¿no? Tiene ciertas características como lo son guión bajo, como lo son un igual, como lo son apóstrofes, etcétera. Son cosas que tienes que usar para poder platicar con la máquina, pe- pero a final de cuentas estás hablando, ¿no? Y existen otros lenguajes como lo son C, C++, JavaScript, etcétera, que están mucho más pegados a lenguaje máquina, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos ambos, ¿no? Nuestro C++ y nuestro Python, uno más pegado al humano y otro más pegado a la máquina. Pues lo que pasa es que estos Dunder Methods o Magic Methods o métodos mágicos están, son como una replicación de un método que viene de un lenguaje máquina. Ujú. Vamos a llamarlo así. Es mucho más básico y es mucho más complejo, ¿no? Para nosotros que estamos más cercanos al lenguaje humano, ¿no? En el caso de Python. Entonces, por eso se llaman mágicos, básicamente. Es la razón por la que son mágicos, ¿no? Porque son algo más complejo y es como de que, la bestia, eso no lo entiendo, ¿no? Entonces, por eso son lenguajes, digo, son mágicos, ¿no? Bueno, el tema es que esos siempre se van a crear, estemos nosotros especificándolos o no, se van a crear. Y después de todo son un método, son una función. Entonces, como cualquier función, admiten valores predeterminados y no predeterminados, ¿no? O tienen valores, pueden hacer un retorno vacío, pueden hacer un retorno no vacío, podemos hacer, por ejemplo, que retorne un texto como de que, uy, okey, podemos hacer que retorne un texto como se creó la variable a la vez, self, ¿no? De hecho, aquí puedo, no sé si funcione, ¿no? Pero el tema es que es una función básicamente. Voy a quitar esto. Es que apenas, edité esta cochinada para ver qué era, y aquí si alguien lo quiere usar, están estas cositas, ¿no? Que son básicamente como para que se vea más bonito a la hora de hacer código. Porque, por ejemplo, ahora está apareciendo un corgi y un cangrejito, y luego va a aparecer un gatito aquí arriba también, ¿no? Bueno, el tema es que, este, como cualquier función puede hacer varias cosas, ¿no? Una cantidad variable de argumentos, una cantidad no variable de argumentos, una cantidad, digo, argumentos específicos, default, opcionales, retorno vacío, retorno no vacío, etcétera, ¿no? Como cualquier otro método, básicamente, ¿no? Y obviamente dentro de la clase, también les recuerdo, tiene características y tiene comportamientos, ¿no? Un perro puede ladrar, seas un perro de aquí o perro de China, puedes ladrar, ¿no? Entonces,
O sea, cada uno ladra distinto, sí, y cada uno ladra con cierto tono, cada uno ladra como curioso, pero al final de cuentas todos tienen la acción de ladrar, ¿no? Y no es una característica, no es una característica como tal. Tal vez el tono del ladrido, eso sí es una característica, pero la acción de ladrar, eso no es una característica, es una acción, ¿no? Que puede realizar. Entonces, esos son estas funciones, son acciones que puede realizar o que puede uno ejecutar con los objetos que le pertenecen a la clase perro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, pues le doy voz a mi perro, le puedo dar, le puedo decir, ok, tú sabes hablar, entonces saluda, ¿no? Y me va a saludar con un texto y me va a decir su nombre, me va a decir su edad y me va a decir su raza, ¿no? Porque, pues, no sé, soy un científico y puedo hacer que salude mi perro, ¿no? Y luego puedo editar, ¿no? O puedo mandar a llamar, es decir, aquí puedo imprimir, básicamente, puedo imprimir su edad únicamente, sus características, o puedo editarlas, ¿no? Como es aquí, le puedo cambiar el nombre, o le puedo cambiar la edad y puedo decirle, pues salúdame de nuevo, ¿no? Y pues ya aquí este es su saludo, su nuevo saludo. Ujú. Luego, puedo generar muchas clases, ¿no? También, por ejemplo, una persona le puedo dar varias funciones, varias, acciones a realizar con esa clase, y pues una de esas es muéstrame toda tu información y otra es modifica tu información, ¿no? Directamente puedo crear una función que modifique la información en vez de modificarla, ¿no? Personalmente. Entonces puedo hacer esto, mostrar información y la otra, de hecho aquí ya nunca la ocupé, es personita punto modificar información y le puedo decir, ok, no, pues la dirección ahora es, no sé, Reforma, ¿no? Porque está bien cañón este brother y se acaba de mudar a Reforma. ¿Cuál? Toda la avenida. Sí, toda la avenida es de ese güey y pues ya, ¿no? Ahora vive en Reforma. Su dirección es Reforma. Y ya, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que yo al ingresarlo le dije, no, pues vives en la Hacienda de la Noria, ¿no? Y luego te cambiaste la dirección a Reforma y ya cuando muestras información, pues ya se cambió, ¿no? Y pues aquí hay muchos tipos. Aquí les doy más y más ejemplos. Ya todo esto lo vimos el viernes, se supone. Y pues si no lo han visto, pues vean la clase pasada, nada más. Y básicamente esto lo que es un ejemplo de cómo usar un constructor. Recuerden, es un constructor, un método constructor. ¿Qué es un método constructor? Un método constructor es aquel que se ocupa siempre, 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 que se va a generar un nuevo objeto de la clase tal, ¿no? Este es muy importante. La verdad siento yo que es la función más importante de todas, porque define o genera los espacios para definir al objeto, ¿no? Para definir las características propias del objeto. Entonces, por eso yo digo que es muy importante, ¿no? Y pues les digo, tiene valores predeterminados y que solamente se utilizan una vez, por ejemplo, aquí, en este caso es clase contacto, ¿no? Y estoy diciendo, ok, pues un contacto debe de tener información, como lo son nombre, teléfono, la última llamada que le hemos hecho y el tiempo de la última llamada, ¿no? Pero estos datos imaginemos que no tenemos, lo acabamos de agregar, ¿no? Entonces, como no los tenemos, solamente se van a generar a la hora de realizar una llamada. Y cuando se realiza una llamada es cuando guardamos estos datos, ¿no? Guardamos que le llamamos y cuándo le llamamos y cuánto tiempo le llamamos, ¿no? Y cuando queremos mostrar su información, pues va a mostrarme exactamente eso, por ejemplo, ¿no? Y ya. Pero veamos aquí que estoy agarrando otro Dunder Method, ¿no? Estoy agarrando otro método mágico. En este caso se llama guión bajo, str, guión bajo, ¿no? Este Dunder Method o este método mágico lo que hace es que cuando nosotros intentamos imprimir un objeto, pero este objeto nunca se le creó esta función, entonces lo que se va a imprimir es algo como esto. ¿Mm? Vamos a acercarnos. Se va a imprimir algo como esto. Esto es
guión bajo, main, guión bajo, guión bajo. Eso significa, o se refiere a precisamente la celda, ¿no? Al código que se está utilizando ahorita. Punto persona quiere decir la clase. Ajá. Entonces aquí estoy diciendo, ok, del código main, la clase persona, el objeto de la clase persona que está en la posición tal. Esto es un código hexadecimal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 12 caracteres. Ujú. Entonces, este código hexadecimal lo que me está diciendo es la posición exacta en memoria en la que se está guardando este objeto. Ujú. ¿Cuál es ese objeto? Pues es personita. Lo que yo creé una variable como personita se está guardando en esta ubicación y le pertenece a esta clase, ¿no? Es lo único que me está diciendo. Esta cosa que estoy tratando de imprimir me lo está diciendo así, ¿no? Entonces, yo cuando estoy intentando hacer uso de la función o ni siquiera necesito hacer uso específico de la función, lo puedo quitar, ¿no? Y al hacer esto, ay, bueno, qué bueno. Ah, sí, 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 dura 3 segundos hola, 2 segundos la llamada. Y ya cuando intento hacer esto, ahí está ya. Ahora sí ya se ve. Ujú. Veamos que las puedo ocupar o las puedo no ocupar y la impresión va a ser exactamente la misma, ¿no? Vemos que personita, vamos a regresarnos, ¿no? Personita, yo cuando creé mi clase de persona, que es a la que pertenece personita, nunca especifiqué aquí en medio mi def-str, ¿no? Yo nunca mostré yo nunca lo creé, pero por eso mismo es que cuando yo intento imprimir ese objeto, me va a aparecer de esta forma. Siempre, siempre, siempre me va a aparecer de esa forma. Y es porque nunca lo especifiqué. De nuevo, yo nunca especifiqué cuál era ese Dunder method, ¿no? Pero con Alfredo, es decir, la clase contacto, sí la especifiqué y está aquí. Entonces, lo que estoy diciendo es, str sirve para cuando yo intento imprimir un objeto, el objeto sería Alfredo, que le pertenece a una clase, la clase sería contacto. Cuando yo intento imprimir a Alfredo que le pertenece a contacto, esta impresión me va a regresar explícitamente esto, ¿vale? ¿Y qué dice esto? Pues dice nombre y me va a regresar su nombre, teléfono y me va a regresar su teléfono, última llamada y tal, 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 ¿no? Me está regresando sus datos básicamente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Este print, o bueno, es lo que estoy haciendo con mi str. Estoy especificando de que cuando intente imprimir el objeto, que es Alfredo, pues se va a imprimir de esta forma, ¿no? Ahí está. Es lo único que está haciendo. Si no especifico la forma en la que se va a imprimir, entonces Python, de forma predeterminada, lo va a hacer, que es esta forma, ¿no? Esta es la forma predeterminada en la que se imprime. Si fuese de alguna otra función, por ejemplo, vamos a quitarlo, lo quitamos y lo volvemos a ejecutar, pues vemos que volvió a regresar, ¿no? Y me especifica ¿cómo se llama? La clase a la que pertenece y la ubicación. Veamos que en este caso la ubicación de esta cosa es básicamente la misma, ¿no? 0x7eb2f2 bc4, aquí cambia ya, ¿no? Es 50, mientras que este es CD0, ¿no? Bueno, pues ya, es eso, básicamente. Ah, 2 segundos. Y ya lo imprimo, ¿no? Y se ve distinto. Bueno, ahora esto.
Esto de aquí es cómo crear clases, ¿no? Recuerden, las clases tienen sus propias funciones, existen funciones especiales que son los Thunder Methods, que son los métodos mágicos, que son los de doble guión bajo al inicio y al final, que son básicamente funciones súper básicas que siempre se crean, que siempre se pueden utilizar, casi siempre, mejor dicho. Y casi todas, ¿no? Casi todas se pueden utilizar siempre en todas las clases, especifiquemos o no, las especifiquemos o no. Y las funciones, pues son funciones como comunes y corrientes, es decir, comunes y corrientes, ¿no? Y el objeto se va a generar de esta forma. Objeto, clase, entre paréntesis, las características de la clase, ¿no? Y obviamente sobre el objeto podemos ocupar los métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es eso. Ahora, existe algo muy importante también en las clases, que es el encapsulamiento. Yo, la verdad, estos últimos conceptos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, en general, clases casi nunca se utilizan, pero son útiles en ciertos casos, ¿no? De nuevo, como las funciones recursivas tal vez no se ocupan siempre, pero pues es muy probable que si quieres un trabajo de alto grado en la programación, pues sí se ocupe, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo la verdad ni siquiera sabía qué era el encapsulamiento hasta que me dijo el profe, pero pues lo investigué y es muy sencillo. En realidad lo que hace el encapsulamiento es, imaginemos, bueno, mejor dicho, recordemos, tenemos, tenemos aquí, tenemos funciones y tenemos variables, ¿no? Y las variables, mejor dicho, características, son atributos, son características que le pertenecen al objeto. Y tenemos también acciones, ¿no? Estas acciones se pueden realizar con el objeto. Ujú. Entonces, aquí, básicamente, lo que estoy haciendo es, las hago privadas. Ujú. Un encapsulamiento lo que hace es, voy a hacer privadas las funciones y los atributos. Es decir, que no cualquiera puede consultarlos, o si los quiere consultar, tiene que consultarlos específicamente con la función que le estoy dando, ¿no? Con métodos o funciones que sí son públicas, o puede que incluso no sean públicas y tenga que meterlas detrás de una contraseña, por ejemplo, ¿no? Antes, imaginemos una cuenta de banco, ¿no? Nosotros queremos decir, ok, yo quiero conseguir cuánto saldo tengo, ¿no? Quiero saber cuánto saldo tengo, pero digo, ok, si muestro el saldo a cualquier persona, pues es como de que, pues nada más te voy a dar el nombre de la persona a la que quiero saber cuánto dinero tiene y le voy a decir, pues muéstrame el saldo, ¿no? Y pues es que como de que no, o sea, primero tienes que confirmarme que seas la persona, ¿no? Pues ¿cómo? Pues dame una contraseña, dame la contraseña de que tú eres el usuario, ¿no? Y obviamente, pues no te voy a mostrar cuál es la contraseña, ¿no? Aunque, no te voy a mostrar nunca la contraseña, aunque me la estés pidiendo, yo no te voy a mostrar la contraseña, me la tienes que dar tú, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto es una característica o un atributo secreto o privado, ¿no? Dos guiones bajos al inicio. Eso lo hace un atributo privado. Es decir, que cuando yo intento, o, por ejemplo, aquí, cuando yo intentaba conseguir un atributo, imprimir un atributo, solo tenía que hacer esto, ¿no? Mi perro.edad y ya estaba. Lo imprimía y ya. Con eso conseguía el atributo. En este caso, si yo intento hacer lo mismo, no me va a dejar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, perro.edad, ¿no? No, era mi perro. Ahí está. Como que no estás definido. Ya. Bueno, la edad de mi perro es de 15.000 años. Bueno, la edad de mi perro es de 15.000 años, pero si yo intento imprimir, print, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Print cuenta punto saldo, me va a decir, bueno, claro, tengo que ejecutar primero este, ¿no? No, no tengo contraseña. Depósito exitoso. Ahí está, no importa. Aquí me va a decir cuenta bancaria object has no attribute saldo, ¿no? Ok, significa que no lo puedo usar. Pero si ocupo este, también me va a decir, no, no existe.
pero pues si yo sí lo hice, ¿no? Aquí está, aquí lo definí. El problema está en que es un atributo privado, es decir, no lo puedo imprimir como si nada. Para poderlo imprimir, tengo que llamar a una función que manda a llamar ese atributo. Ujú. Entonces, aquí en este caso, mostrar saldo es la función que estoy utilizando para mandar a llamar a saldo, ¿no? Pero pues también es un método privado. Entonces, para poder, no puedo simplemente, no puedo simplemente mandar a llamar a mostrar saldo, ¿no? No lo puedo llamar. A pesar de que está aquí definido, a pesar de que esto es parte del objeto, o bueno, este es un objeto que forma parte de cuenta bancaria, no lo puedo usar porque es un método privado. Entonces, para poder ocuparlo, tengo que usar esta función que una vez yo le dé la contraseña y me dice, ok, la contraseña coincide, entonces sí vas a mostrar el saldo, ¿no? Ahí está. Bueno, el tema es que si yo intento ocupar este, ya entonces, cuando intento confirmar usuario, que es una función pública, esta sí es una función pública, ¿por qué? Porque no tiene guión bajo, dos guiones bajos al inicio, entonces es una función pública. Yo cuando intento usar esa función pública, ya puedo ingresar lo que sea, me está diciendo ingrese su contraseña, le voy a decir la que sea y me va a decir, uy, no, contraseña incorrecta y none, ¿no? Me va a decir que en él, pues, no puedes consultar no puedes consultar tu saldo porque no eres el usuario, ¿no? Pero si le coincido la contraseña, porque esta es la contraseña, y digo, okey, sí, va, toma, no, esto no es, perdón. Me falta quitar esas cositas y ya, ¿no? Una vez que ya le confirmé que esta es mi contraseña, ya me va a decir, ¿no? Okey, tú eres Juan y tú, tu saldo es tanto, ¿no? Pues ya, es eso. Eso es como el principio de una contraseña, de los métodos privados, atributos privados, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, para que se vea más bonito. Ahí está, ¿no? Y confirmar usuario otra vez, y ahí está, ¿va? Es eso es lo que son los métodos públicos, atributos privados, etcétera, ¿no? Solo ese es el encapsulamiento, solo es atributos privados y atributos, públicos, ¿no? O funciones privadas, funciones públicas. Y, pues, obviamente es el uso de contraseñas que decodifica, codifica, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, pero, pues, obviamente de hecho está curioso porque está sencillo de pasarse esta esto privado, ¿no? Que dicen. Y, por ejemplo, hay una forma muy sencilla que es, creo que era así, mm, no, no es esto. Mm, ay, no me acuerdo, pero el tema es que había una forma de saltarse esta cosa, ¿vale? O sea, de saltarse como
lo privado, ¿no? Y funcionaba igual. Y estaba bien curioso porque, pues, pues, no sé, es como de que, pues, entonces, ¿de qué sirve que le puse tanto pensamiento a hacerlo oculto? Cuando, pues, ahí está, ¿no? Pues, tanto pensamiento a hacerlo oculto cuando, pues, cualquiera puede agarrar esto, una función así bien X y ya lo se salta, ¿no? Se salta ¿cuál este de acá, ¿no? Se salta esta contraseña, por ejemplo. Entonces es como, no, bueno, mm, no me acuerdo cómo se hacía, ¿eh? No me acuerdo, pero el tema es que se puede saltar eso. Y es como, bueno, está bien, está chido. Luego, después del encapsulamiento, es decir, hacerlo privado y público, hacer las diferencias entre privado y público, tenemos las herencias. La herencia es como, ok, yo ya tengo varias clases, pero pues todas coinciden en ciertas características, ¿no? Como lo es un ser vivo. Un ser vivo coincide en que se mueve, o bueno, si es una planta, no, pero me refiero a que si es del reino Animalia, se mueve, tal vez respira. ah, sí, ¿no? Sí respiran todos los animales. Sí, bueno, se reproducen, crecen, etcétera, ¿no? Todo el ciclo de la vida de un humano, digo, de un animal. Pero, pues, dentro del reino Animalia, pues, existen muchas ramas y muchas especies, ¿no? Entonces, puedes decir: "Okey, bueno, de los animales existen los felinos, dentro de los animales existen los, cetáceos, y existen los tales", y se va caracterizando, ¿no? Se va haciendo más específico. Entonces, pues, no necesitas crear una clase para cada uno de estos tipos de cetáceos, felinos, primates, etcétera. Puedes decir: "Okey, todos son animales, entonces creo primero mi animal, y ya de ahí derivo a lo que sea que necesito, ¿no? Como lo son los caninos, por ejemplo, los perros, por ejemplo, ajá, sí, por ejemplo, y me puedo agarrar otra cosa que serían los felinos, que ellos tienen garras y que los, cetáceos, pues esos güeyes, los estén en el agua, ¿no? Algo así, cosas así, pero son características ya más especializadas, pero todos están vivos, todos se mueven, todos respiran, todos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los mamíferos, por ejemplo, los vivíparos, ovivíparos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues sí, todos los animales se reproducen, pero pues cada uno tiene su forma de reproducción, ¿no? Entonces, hay partenogénesis, hay, por huevos, o no sé cómo se no sé cómo se le llama, por reproducción sexual, asexual, etcétera, ¿no? Entonces, pues, existe la reproducción, sí, pero pues cada quien tiene su forma, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Es simplemente yo genero mi clase general, mi clase base, y luego de ahí derivo otras, ¿no? Que son subclases, ¿no? Y ya, es eso. Y pues obviamente todas las características, todos los atributos que vienen de la clase base se van a replicar en la nueva clase y todos los métodos también se van a replicar, ¿no? Eso es herencia. Eso, así de sencillo. Eso es herencia. Imaginemos 2 clases, una clase base, una subclase, y la clase base le va a heredar sus atributos o es decir, sus características, atributos, etcétera, le va a heredar eso, más los métodos y funciones a otra clase. Ajá. Eso es herencia. Le está heredando sus métodos y atributos, características eh y todo lo que le pertenece, pues, se lo está heredando a una nueva clase, y esta nueva clase puede o agregar no, esta nueva clase puede agregar cosas, ¿no? Eso es lo único que está pasando aquí. Eso es una herencia. Una nueva clase todavía puede hacer nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, un animal, yo sé que no todos los animales corren, ¿no? O sea, hay animales que vuelan, hay animales que nadan. Entonces, al menos del perro yo sé que corre, y ese es un método que le pertenece al perro. Ujú, pero no necesariamente a todos los animales. Pero eso sí, yo sé que todos los animales hacen un sonido, hacen algún tipo de sonido, ¿no? Y también puedo ser más, no sé, me puedo alocar más y puedo decir que todos respiran, ¿no? Directamente, todos respiran. Entonces puedo decir aquí, no, pues tú respiras, ¿no?
pero pues cada animal va a respirar distintas cosas, ¿no? Hay animales que respiran, bueno, no todos respiran oxígeno, pero cada animal respira de forma distinta, ¿no? Un animal respira debajo del agua, otro respira, eh, tiene pulmones, por ejemplo, y sí, y pues tal vez vive debajo del agua, pero tiene que salir a respirar, como lo es una tortuga, como lo es un delfín, como lo es una ballena, etcétera. Y hay animales que viven 100% debajo del agua, como lo es un pescado normal, o hay animales que no se mueven directamente, como lo son las anémonas, de hecho, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues son características. Digo, son acciones, ¿no? Que comparten, que sería respirar, ¿no? Luego, viene, bueno, esa es la herencia, ¿no? Tengo clase base con sus atributos y sus métodos, y tengo una subclase, la cual va a heredar los atributos y métodos de la clase base, y esta subclase va a generar nuevos atributos y nuevos métodos, si es que quiere, ¿no? Es eso, va. Luego viene el polimorfismo. Pues ya tenemos encapsulamiento, forma privada y pública de los atributos y métodos. La herencia es, tengo dos clases, una clase le va a heredar sus atributos y métodos a otro, y tengo el polimorfismo. Es decir, cuando ya hice mi herencia, una vez que ya hice mi herencia de atributos y métodos, redúzcanlo así, una clase solamente tiene métodos y atributos, ¿no? Es decir, son características y son funciones. Un método son funciones, atributos son características. Ajá. Entonces, yo una vez que ya le di mis características y mis funciones a otra clase, pues esta otra clase puede cambiar las características que le dieron o las funciones que le dieron por otra exactamente igual. Ujú. Con el mismo nombre, pero tiene otra forma de funcionar, ¿no? Por ejemplo, hacer sonido. Imaginemos aquí que yo ya creé mi animal que hace sonido, pero cuando hace un sonido, nada más dice esto, el animal hace sonido. Pero aquí en el gato, que proviene de otra de una clase base, yo le estoy editando la función de hacer sonido. Ahora la función de hacer sonido no dice, como aquí arriba, no dice el animal hace un sonido. Ahora dice el gato maulla, ¿no? ¿Por qué? Porque es de la clase del gato, ¿no? Entonces, si yo genero mis dos clases, ajá, instancias de las clases derivadas, esas son dos clases que tienen como herencia la de animal. Ajá. Y les pongo, pues es que mi gato se llama Luna y mi perro se llama Max, y los genero, hago mis nuevos variables, y digo, ok, pues el polimorfismo es, ambas clases tienen el mismo método, pero con comportamientos distintos. Veamos que este es el método, y a pesar de que este viene de una clase y este viene de otra, ambos tienen el mismo método, ¿no? Pero la diferencia está en que cada uno hace acciones distintas, tienen un comportamiento diferente, ¿vale? Eso es lo que hace un polimorfismo, ¿va? En términos muy sencillos y a lo que yo entendí, porque si te metes a JavaScript, polimorfismo es una porquería, ¿eh? La verdad, o sea, el polimorfismo está horrible. Pero pues nosotros como estamos aquí en una forma muy sencilla relativamente, pues no nos preocupamos tanto, ¿no? Del polimorfismo. Bueno, ya, eso es todo, ¿va? Todo eso era de clases. Está complejo, sí, está largo, pero pues nada más acuérdense que existe, ¿no? Existe el encapsulamiento, atributos y métodos públicos y privados, herencia, los atributos y métodos de un lado se los comparto a otro, de una clase se la comparto a otra, y polimorfismo es, una vez que ya heredé atributos y métodos de una clase, los puedo cambiar por otro comportamiento, ¿no? Les puedo cambiar el comportamiento. Es eso, ¿no? Esos son los tres conceptos de las clases. Lo más difícil o lo más esencial es cómo se construyen, cómo se ocupan y cómo, pues ya, es eso, cómo se construyen y cómo se ocupan. Eso es lo principal y es lo que yo me enfocaría, ¿no? Atributos y funciones o métodos y características o atributos y métodos o características y funciones, ¿no? Como le quieran llamar, pero es eso, ¿va?
Bueno, pues ya luego le sigue los archivos y las formas de uso. Aquí en este caso, no lo he terminado, ¿no? Apenas voy como unos 10 codiguitos, pero básicamente ya vamos a empezar con que puedes abrir un archivo, ¿no? O bueno, imaginemos que alguien te pasa un archivo en .txt, que es decir, texto, y te dice, oye, necesito que agarres este archivo y lo leas de forma que consigas información, ¿no? Aquí están los datos, ahora tú dame información, ¿no? Entonces, obviamente, una compañía siempre te va a dar un archivo, ya sea que esté en la nube, ya sea que esté en un Drive y te lo pasan en un archivo en un USB o algo así, pero siempre el análisis de la información, siempre tiene que ser sobre un archivo, porque generarlo de la nada o hacer una muestra de la nada, pues no es representativa de la realidad, ¿no? Tú puedes simular lo que se te antoja, pero si no obtienes datos reales, pues no te sirve de nada tu simulación, ¿no? Entonces, por eso los archivos son súper importantes. Los archivos son básicamente eso, un, un resumen pues sí, un conjunto de datos que representan a la realidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes los contraten, pues no les van a decir, oye, créate un archivo y consigue la información de tal cosa. No, pues es que no eres recabador de datos, ¿no? Para eso le pagan a los güeyes del INEGI o algo así, no sé quién, pero me refiero a que para eso agarran un güey que nada más llega a las casas y va preguntando y va anotando las cosas. Esos güeyes recaban información, pero pues tú no. Nosotros vamos a recibir los datos y los vamos a procesar y los vamos a analizar y vamos a conseguir información sabrosa, ¿no? Ahora sí que tiene algo que ver con lo que queremos. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y pues siempre llega en forma de archivo. Y hay muchos tipos de archivos. Hay TXT, hay CSV, hay Excel, hay JSON, hay tipo PYNB, etcétera. Hay muchos tipos. Pero el tema es que, primero, antes de empezar a analizar la información, pues vamos a abrirlos, ¿no? Tenemos que abrir un archivo. Si no, ¿cómo vamos a leerlo, no? Es como de que, oye, lee tal página. Oye, pues si el libro está cerrado, no, pues a ver, léelo. No, pues primero tengo que abrir el libro, luego tengo que irme a la página donde está lo que quiero leer, y luego me voy a la línea que quiero leer y ya entonces empiezo a leer, ¿no? Entonces, aunque no lo parezca, se tiene que hacer todos esos pasitos para poder leer, ¿no? Pero bueno, ya todo eso lo veremos mañana. Ya, ya expliqué de nuevo clases y ya mañana ahora sí ya no me voy a atrasar. Vámonos directamente a archivos, ¿va? Eh, pues dale, es todo. Nos vemos, chavos. Gracias. Bye. Gracias. Vale, bye.